El microcentro no va a morir jamás. ¿Y por qué? Porque el microcentro está excelentemente conectado, tiene una infraestructura armada, comercial, gastronómica, y hay edificios de excelente categoría. Pensar en oficinas donde las decisiones que se tomen desde el armado de las oficinas, la cultura que se respire dentro de la oficina, parta de las personas que van a habitarlas y terminen en las personas que van a habitarlas. Saber quiénes somos, saber cuál es nuestro valor, saber qué tenemos para aportar al mercado. Si soy en algo 8, bueno, tratar de ser 9 o 10 en eso que soy 8, y en lo que soy 6, 5 o 4, buscar un aliado estratégico que me complemente, ¿no? Amigos de Ladrillo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo mano a mano sobre el mundo inmobiliario. Hoy vamos a hablar del mercado corporativo. Oficinas comerciales se terminaron, ¿no? ¿Qué pasa con el microcentro? Por eso invitamos a Mariana Estange, ingeniera civil, martillera, corredora inmobiliaria orientada al mercado corporativo. ¿Está bien? ¿Lo estudié? Para eso estoy acá. Bienvenida, Mariana. Tengo el título marcado, mirá, a fuego, subrayado. Fin de las oficinas. ¿Qué es eso? ¿Qué No me sé, estás diciendo? decime, contame vos si es una realidad, si no, bienvenida a Ladrillo, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Me encanta, gracias por recibirme, me encanta estar acá, Federico, así que bueno, dispuesta, ¿te contesto? Dale, sí, se terminó, cambió, te doy un pie. Mira, a mí me gusta decir que los modos de trabajo están cambiando, estamos en plena evolución, así como las personas estamos evolucionando permanentemente, también todo lo que hacemos y la manera de trabajar es una de ellas. Y así como evolucionan los modos de trabajar, las oficinas, que es el espacio donde trabajamos, también están evolucionando. Muchos dicen, con la pandemia terminaron las oficinas. En realidad, la pandemia aceleró esta transformación que te cuento que está sucediendo. Es como el enemigo, ¿no? Hay un antes y un después de ese tiempo encerrados, de ese tiempo. Muchos dicen, valoramos el hecho de disfrutar casa, ¿no? Total, yo creo, a ver, no el enemigo, a mí me gusta siempre mirar el medio vaso lleno y siempre tratar de aprender y de sacar lo positivo de las situaciones que nos tocan, ¿no? Sí. Y mirando y tratando de sacar algo positivo de la pandemia, creo que nos enseñó, por un lado, que hay muchas actividades que podemos hacer en casa, que no hace falta estar en la oficina para cargar datos en una compu, por ejemplo, pero también nos enseñó y nos hizo valorar la importancia del encuentro, ¿no? Que cómo necesitamos las personas, los seres humanos, del otro, ¿no? Y entonces ahí es donde digo, la oficina jamás va a morir, podrá transformarse, podremos tener un esquema híbrido de trabajo, un poco en casa, un poco en la oficina, por ahí creo, ¿no? Y haciendo un poco de futurología, pero bueno, hace 30 años que me dedico a oficinas, entonces digo, bueno, tengo un poco de piné para opinar y hablar un poquito de tendencias. Creo que los 5 días de presencialidad no van a volver. Creo que la jornada de 9 a 18 no va a volver. Pero sí, las empresas con sus equipos están volviendo a la oficina por esto. Porque esta charla la podríamos tener por Zoom, por ejemplo. Pero yo te miro y vos me escuchás y el brillito de los ojos y la energía que se genera en la presencialidad jamás la vamos a lograr con una pantalla en el medio. ¿Qué factores considerás que tuvieron más peso en este cambio o en esta diferente forma de trabajar? Costos de empresas, o sea, es más barato, es más caro. Cultura laboral, cambió la cultura laboral. La tecnología, ¿cuál crees que es el factor fundamental del cambio y por qué? A ver, obvio que el tema de los costos influye. Una empresa, si no alquila oficinas y están todos en sus casas, tiene un costo operativo menor. Pero ¿cuánto se pierde por no poder imprimir cultura en tu gente? Que eso lo haces con la presencialidad. ¿Cuánto cuesta no poder generar pertenencia de tus talentos, ¿no? Y eso se logra con la presencialidad. ¿Cuánto se pierde en productividad, en creatividad? Está probado, y por eso las empresas están llamando a sus talentos para que vuelvan a la presencialidad. Está probado que cuando nos reunimos y tenemos una reunión presencial, el resultado es mucho más creativo y productivo. Entonces, eso es lo que hoy se está poniendo en la balanza y eso es lo que está inclinando hacia la presencialidad. La vuelta a la presencialidad. Claro, voy directamente a tu rubro. ¿Hoy conviene invertir en oficinas? Me pongo del lado del inversor o estoy invirtiendo en algo que ya pasó quizás o que no está en su auge. Mira, creo que la inversión en oficinas siempre es una buena inversión. Ahora, cualquier oficina no. Si hoy, ¿qué le recomiendo a mis clientes, ¿no? Cuando vienen, bueno, Mariana, ¿invierto en España como vengo invirtiendo hace 4 o 5 años o vuelvo a invertir en oficinas en la Argentina?
Es momento de volver a invertir en oficinas. Estamos todavía con valores de oportunidad. Es posible encontrar interesantes valores. ¿Qué rentabilidad podemos esperar? 6-7% hoy. Ahora, importante, la ubicación, ¿no? Hoy las empresas están buscando oficinas que tengan conectividad, que estén en lugares con infraestructura para que su gente pueda salir y tomarse una cerveza, para que pueda llegar cómodamente en bicicleta. Entonces es muy importante la ubicación. Y también cuando pensamos en la arquitectura, ¿qué tipo de oficina, ¿no? Entonces, y eso es otra cosa que hemos aprendido en la pandemia, oficinas con buena iluminación, con buenas vistas, con ventilación cruzada, plantas que permitan layouts flexibles. Ahí es negocio invertir en oficinas. Las comparaciones muchas veces dicen que son odiosas, pero me gustaría que defiendas desde tu lugar por qué invertir en oficinas o qué ventajas obtengo invirtiendo en oficinas comparado con una inversión de una vivienda residencial, de un departamento, de una casa, de una quinta. Sí. A ver, la inversión en oficinas, la inversión en mercado inmobiliario en general es una inversión conservadora, ¿no? Desde ese punto de vista es interesante. Ahora, ¿qué tiene de positivo o por qué prefiero invertir en oficinas y no en residencial? El locatario de oficinas, cuando necesita irse porque no puede pagar, porque le queda grande, porque le queda chica, definitivamente rescinde su contrato, ¿no? No tenemos el riesgo por ahí que podríamos tener una vivienda de quedarme con un inquilino que no me paga y que es muy difícil, sobre todo con la legislación argentina de sacarlo. Uh-huh. Esa es la principal ventaja. Esa es la principal ventaja. El tipo de inquilino, claro. Finalmente, cuando uno compra una oficina para invertir, es una renta, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el que me va a dar esa renta mensual? Recién decías, hay que ver bien dónde, no cualquier oficina. ¿Podemos clasificarlas? ¿Hay tipos de proyectos corporativos? Sí. ¿Cuáles funcionan? Diste algunas características. ¿Y cuáles ya no funcionan, no van más o no aconsejas invertir? Yo definitivamente no aconsejaría invertir en una oficina que no tenga, que no haya sido construida o que tenga en su infraestructura temas que tengan que ver con sustentabilidad, ¿no? Hoy los green buildings, o sea, edificios que se conciben y que se construyen con criterios de sustentabilidad o que a lo mejor tienen sus años y por eso no fueron construidos de este modo, pero fueron ayornados con criterios de sustentabilidad. Hoy es lo que yo es en el tipo de edificio que recomiendo invertir. Y no importa, hoy nosotros el mercado corporativo lo clasificamos, tenemos distintas categorías de oficinas que las llamamos AAA, A, B, C. Desarrollalo después, si querés. Lo desarrollo, eso, claro. Y antes termino esta idea, no importa qué categoría de oficina, podemos tener una oficina categoría B, y ahora te cuento qué diferencia con las otras, pero que puede ser sustentable también, ¿no? Una oficina, ¿en qué se diferencian unas de otras? Dale. Básicamente, sí, en el tipo de tecnología que tienen incorporada. Una oficina AAA, que sería el tope de gama, son plantas de más de 500 metros, con sistemas de última generación de aire acondicionado, con excelentes sistemas de seguridad. Sí. Ejemplos, por ejemplo, de oficinas, ¿me dijiste AAA o A? AAA. Me sale tipo Tini. Sí, claro. Las AAA. Ejemplos, por ejemplo, puedes nombrar marcas, no hay problema, bien, o barrios, ¿dónde? Los edificios que en general desarrolla Raxa, por ejemplo, en Núñez, el edificio Cell, en Catalinas, en Plaza, los que desarrolla Constantini, sí, en Puerto Madero, viste la torre que tiene el ICBC, que también la desarrolló Raxa. Eso es AAA, estoy hablando de Premium, exacto. Vamos al segundo nivel. Segundo nivel, categoría A. Y vos me vas a decir, ¿y por qué? ¿Y el AA? No existe AA, no sé por qué. AAA pasamos a la. Está bien, es así. Me gusta. Lo tomamos, es un dogma de fe. El A. El A es un escalón más abajo, entonces tenemos un sistema de aire acondicionado muy bueno, pero por ahí en el AAA yo puedo sectorizar y puedo tener calor en una parte de la oficina y frío en otra. En el A voy a tener un excelente sistema de calefacción y de refrigeración, misma temperatura en toda la planta. ¿Sectores, por ejemplo? ¿También en Capital Federal? Los tenemos repartidos, sí. Eso es lo que tiene y es lo divino de mi mercado, ¿no? Tenemos diversidad de categorías en diversidad de zonas, ¿no? Entonces eso también va a estar acompañado de los valores de alquiler después, ¿no? Una oficina AAA hoy la estoy alquilando entre 30 y 35 dólares el metro cuadrado. Una oficina A voy a estar en 25 dólares el metro cuadrado, ¿no? Entonces fíjate cómo van. Vamos a que sigue
después te voy a hacer más preguntas Dale. sobre eso. Triple A, después B. B, muy bien, B larga. B larga. Las oficinas B son estas oficinas entre medianeras, seguramente no tengan cocheras, podemos tener sistemas split de aire acondicionado, tengo aire acondicionado, pero bueno, es como más rudimentario, menor cantidad de baños, ¿no? Esa es la B. Y la C, todo lo que no es B, A o triple A es C. Entra al fondo. Claro, es el fondo del tarro, edificios antiguos en microcentro, Claro. bueno, todo esto es categoría C. Ojo, y no quiero ser peyorativa porque hay muchas empresas, muchos estudios profesionales que comienzan en una oficina C y después van escalando, ¿no? Me hablaste de dólares y me hablaste Sí. de dólares por metro. ¿Es la forma de tasar de ustedes? Primero las clasifican en su sector, digamos, y después es una cuestión de espacio para tasar el valor mensual, y si siempre es en dólares. Claro, a ver, a la hora, nosotros en el mercado de oficinas hablamos en dólares. No implica que necesariamente tengamos que firmar los contratos en dólares, ¿sí? Pero sí, cuando comparamos, cuando tasamos, cuando hacemos nuestros reportes, es en dólares. Siempre, cuando tenemos brechas, siempre es dólar oficial, ¿no? Sí. Ahora tenemos un solo dólar. ¿Y qué metro? Porque yo te digo dólar por metro. ¿Y qué metro? Es lo que llamamos metro propio. El metro propio es todo lo que está de las puertas hacia adentro, ¿no? Todo lo Ok. que usas, incluyo los baños, incluyo las cocinas, los pasillos, no incluyo el palier, no incluyo la caja de escaleras. Claro, los comunes. ¿no? Exacto, los comunes. Y de ahí sale el precio. Y de ahí sale el precio. Me dijiste 35 triple A, 25 A, bueno, ¿y B y C? Y B y C, si estamos en un mismo, estamos hablando de buenos barrios, ¿no? Buenos barrios serían Palermo, Belgrano, Núñez, lo que hoy está muy demandado. Un B, vamos a estar entre 15 y 18 dólares el metro, y un C, a voluntad. Es inevitable, a voluntad, es inevitable pensarlo, mencionaste el microcentro, lo tengo también marcado, epicentro del vaciamiento le pusieron. Ay, qué gente feo. mala. Muy Sí, duro, sí, sí. ¿es así? ¿No es Mirá, así? Yo me acuerdo en la pandemia cuando nuestro mercado quedó Sí. en un estado de shock y leíamos los titulares en los diarios, ¿no? Estos periodistas que ponen titulares sensacionalistas en los diarios. El microcentro ha muerto. Me acuerdo que era como un titular que lo leíamos muy seguido. Y yo en ese momento de parálisis salí a dar muchas charlas por Zoom, ¿no? A combatir el shock con exposición. Y decía, el microcentro no va a morir jamás. ¿Y por qué? Porque el microcentro está excelentemente conectado, tiene una infraestructura armada, comercial, gastronómica, y hay edificios de excelente categoría. Y hoy el tiempo me da la razón, ¿no? Porque las empresas están volviendo. ¿Tenemos más vacancia en el microcentro que en Núñez? Sí. Pero también, por otro lado, te digo, sí, pero vos podés alquilar un edificio AAA que en Sí. Núñez lo alquilás en 30 dólares el metro, en 15. Y entonces por ahí decís, che, soy una empresa que quiero saltar de categoría, quiero tener unas lindas oficinas, quiero tener un buen ratio de cocheras, un excelente acondicionamiento de aire, pero no puedo pagar 30 dólares. Bueno, ¿y qué pasa si me voy al microcentro y alquilo en un edificio de primera categoría y pago 15? Y está sucediendo. Estamos haciendo negocios muy interesantes en torres de categoría AAA. El microcentro ¿Es una oportunidad? es una oportunidad ¿Para quién? para las empresas que necesitan saltar de categoría, pero todavía el presupuesto no les da para los 30, 35 dólares. ¿Estamos en condiciones de hacer un estimativo dentro de tu experiencia? ¿Qué sector o qué parte del microcentro está ocupada? ¿Y qué parte del microcentro todavía espera su inquilino o su Sí, uso? dentro del microcentro hay como, yo discriminaría como dos zonas Sí. y la división es Córdoba, ¿no? Me voy a extender un poquito más porque el mercado me permite derramarme un poquito. Te voy a decir Corrientes, hasta Corrientes, o sea, del norte hasta la avenida Corrientes, el microcentro tiene oportunidades y estamos haciendo negocios. Del Corrientes hacia el sur, hacia la Casa Rosada, estamos más complicados. Sarmiento, Mitre, ¿no? Todas estas. Sí. ¿Por qué? Porque después de las 6 de la tarde son zonas más oscuras, zonas que todavía faltan que terminen de levantar. Sin embargo, soy optimista, ¿no? Porque el mercado va derramando, ¿no? Entonces va como derramando, corriéndose y permitiendo y abarcando cada vez zonas mayores. No te la jugaste en porcentajes igual.
Porque, ¿sabes qué? No lo tengo medido. Entonces, te puedo hablar de una estimación. Te puedo decir, a ver, si yo tenía una vacancia, ¿vos me decís que te hable de vacancia? No, quiero ir al ejemplo, te voy a sacar de ese lugar quizás más estructurado. Sí, Quiero alquilar una oficina en microcentro. sí. ¿Tenés 10 para mostrarme? ¿Tenés 30 para mostrarme? ¿O tenés dos oficinas? Te estoy hablando, no sé, 150 metros cuadrados para hacer Importante. un coworking. Mira, si estamos pensando, ahí te lo voy a discriminar en metros. Menos de 200 metros, si buscamos menos de 200 metros, hay entre 30 y 50 alternativas que puedo listarte enseguida. Más de 300 metros, entre 300 y 500, empieza a haber menos alternativas, ¿no? Menos alternativas, ¿cuántas? 10, 15. ¿No? Y ahí dentro de estas 10, 15 o de las 30, 40 que te decía antes, voy a tener distintas categorías, distintos valores y algo muy interesante también que te puedo decir que está sucediendo hoy, distintas condiciones y características de entrega, ¿no? Hoy las empresas valoran muchísimo poder encontrar una oficina que esté casi lista para ser ocupada, ¿no? Mira, pensé desde la ignorancia que era al revés, de decir, bueno, me la armo a mi manera, a mi gusto, como Bueno, quiero. eso era así hasta hasta antes de la pandemia, ¿no? Hoy estamos con costos muy altos de instalación de oficinas. Las empresas de mobiliario no tienen stock, entonces amoblar una oficina por lo menos Mirá. tiene 60, 90 días. Entonces, hoy que las empresas toman estas decisiones de volver, necesitan volver, porque han devuelto metros, porque, bueno, en un momento creyeron que todo home office estaba muy bien y ahora Claro. se dan cuenta que no, demandan metros que estén prácticamente para entrar, ¿no? Y en algunos casos nos pasa de dos oficinas compitiendo y por ahí una que esté en planta libre, como vos me decís, para armar, y otra que esté armada, pero entonces es $2, $3 más cara de alquiler mensual, prefieren pagar esos $2, $3 plus, pero no tener que esperar para amoblarlas, no tener el costo Claro. de startup, ¿no? De armarlas. ¿Hay algún rubro en particular que esté yendo en forma mayoritaria o volviendo al microcentro? ¿O hay distintos tipos de rubros? Mira, la verdad que es bastante diverso. En los últimos 2, 3 meses que hemos hecho operaciones interesantes en microcentro, estoy pensando, ¿no? Quiero Rubros. ejemplos. Tres Sí, rubros. Tres rubros sí. que vos digas, acá golpeo puertas o acá puedo tirar una tarjeta Mira, que... uno, contrariamente a lo que pensaríamos, a la lógica tecnológicas. Cuando uno piensa Mirá. en una empresa tecnológica, decís, bueno, o se va al distrito tecnológico porque tiene exhibiciones impositivas, o se va a Palermo porque es cool y súper interesante para sus equipos de trabajo que son millennials o centennials. Sin embargo, hemos hecho 2 operaciones con tecnológicas en el microcentro, oficinas que estaban muy lindas, buenos edificios, listas para entrar. Eso ayudó. Importaciones, directo. ¿No? ¿Cómo? Electrónica, me imagino, productos importados No, directamente. tecnológicas, empresas de software, empresas de programación. Ok. Bueno, una. Esa es una. Empresas de servicio, otras, es el otro rubro. Y el tercero, petroleras. Estamos trabajando con petroleras. Y las petroleras les gusta estar en el centro, porque en general las petroleras están en el centro y les gusta estar cerca de su ecosistema. ¿Fue cambiando el perfil en el transcurso de los últimos años o se repiten los mismos gremios o los mismos... Hay un éxodo hacia el norte, ¿no? No es que tenga empresas nuevas que vengan al microcentro que antes no venían. Sí, el éxodo que comenzó hace 20 años hacia zona norte continúa y hoy más que nunca, porque por esto que te contaba, ¿no? Porque las empresas necesitan seducir a su gente a que vuelva a las oficinas y para esto, bueno, edificios más nuevos, zonas más modernas son elegibles. Claro, contradice con lo del microcentro. Pero billetera mata galán, entonces cuando Vamos. no te da el presupuesto, bueno, ahí juega el microcentro. Entonces es para los que no llegan al norte. No lo ¿Qué quiero sé clasificar yo? así. Claro, Quiero que lo es clasifiques vos. Claro, es que es difícil clasificarlo. Bueno, si no te da la billetera, tenés que morir o morirás en el microcentro. Porque también ahora estoy negociando 1.500 metros con una empresa de primera categoría en Catalinas. Mirá. Y ahí podría alquilar la oficina que quiera, donde quiera esta empresa. Y sin embargo, eligió Catalinas. Por eso es difícil, nuestro mercado tiene eso. Yo amo mi mercado, ¿no? Y Se te trabajar nota, con espacios de trabajo me encanta. Bueno, ahora el mes que viene, el 18 Sí. de noviembre, presento un libro que escribí sobre espacios de trabajo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama primero, si podemos tener ese anticipo? Claro que sí. ¿Está? Mira, todavía no lo... Sí, se llama Todavía somos humanos.
No te esperabas ese Mirá, título. Y la bajada es presencialidad y homocentrismo en los espacios de trabajo. ¿Por qué hablo de esto? De la importancia, lo que te contaba al principio, de encontrarnos y el homocentrismo, ¿no? Pensar en oficinas donde las decisiones que se tomen desde el armado de las oficinas, la cultura que se respire dentro de la oficina, parta de las personas que van a habitarlas y terminen en las personas que van a habitarlas. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, hace ya 30 años, qué horror, quien me contactaba y con quienes íbamos a ver oficinas era el director financiero de las empresas. Y el director financiero entraba, miraba las oficinas y decía, a ver cuánta gente puedo sentar acá, y era el cálculo, ¿viste? Densidad, números, claro. Y hoy yo salgo con los responsables de recursos humanos, de talento, de recruiting. Me encanta, porque están pensando las personas, ¿no? Iba a eso, ¿a quién está dirigido el libro o quién es importante para vos que lo lea ese libro? Mira, yo en el libro planto, ¿no? Siembro esta hipótesis de la importancia de la presencialidad y la defiendo a lo largo de 10 capítulos. Y entonces está dirigido a los líderes de equipo, a arquitectos, a desarrolladores que están pensando en las oficinas que van a construir. También, por supuesto, a mis colegas con quienes tengo una relación excelente. Nuestro mercado es un mercado muy transparente y de mucha colaboración. Y también, ¿por qué no?, a las personas que habitan los espacios de trabajo, ¿no? ¿Qué más quisiera que un colaborador le regale mi libro a su jefe y le diga, toma, aprende? ¿Cómo conviven con el contexto socioeconómico? Un dólar estable en este último tiempo, quizás incertidumbre, cambios de gobierno, cambio de reglas. ¿En qué los afecta a ustedes directamente? ¿Y qué tipo de barreras encontrás hoy como para meterle esa parte también, que no te dejan hacer bien el laburo o no te lo dejan hacer de la forma que vos crees que sería óptima? ¿Me explico? Sí, a ver, nuestro mercado claramente es un mercado incierto. Ahora, a nuestro favor, y yo diría, los argentinos en general y los inmobiliarios dedicados a sector corporativo en particular, tenemos una capacidad de resiliencia, yo digo, o sea, nosotros nos agarran y nos transportan a cualquier lugar del mundo, seguro seríamos mucho más exitosos de lo que somos acá, que ya lo somos, ¿no? Pero digo, porque hemos aprendido a flexibilizarnos y acomodarnos al contexto que toque. Cuando yo empecé a trabajar en esto, los periodos inmobiliarios se medían en 5 años, y hoy los medimos en meses. Hoy vamos proyectando y planificando de a 6 meses, y a veces dentro de los 6 meses de repente te cae una elección como la que tuvimos en agosto y te cambia todas las reglas de juego, ¿viste? Y lo que tenías en camino se detiene y es volver a negociar. El contexto muchas veces no ayuda. Claramente, si yo pudiera, no sé, si apareciera Ladino y me dijera, Mariana, sí, pedime lo que quieras, yo le diría simplemente estabilidad. Dame un año de estabilidad, dame un año de poder, viste, de reglas claras. Y el resto yo me arreglo, ¿no? Creo que hoy el mayor enemigo que tenemos en nuestro mercado es la incertidumbre. Porque eso detiene, eso frena, eso no nos permite proyectar. ¿Y cómo es el día a día con estas empresas con las que vos vas forjando también, me imagino, un vínculo, una relación, y las cosas no salen o si salen? ¿Cómo es el día a día con esas empresas, con esa incertidumbre o inestabilidad que vos planteás? Yo creo que lo que termina sucediendo es, se generan unas relaciones, unos vínculos con el cliente de tanta cercanía, porque lo que uno vive de este lado, lo vive el cliente del otro. Y cuando uno es coherente, cuando uno es transparente, cuando uno dice las cosas como son, el vínculo que generás es espectacular, ¿no? Yo a veces doy charlas a chicos que están preparándose, que están estudiando, ¿no? Para ser corredores, futuros colegas. Siempre les digo lo mismo. Lo más importante es el vínculo que vos generes con tu cliente, ¿no? El negocio después viene necesariamente. Ahora, que el valor de la palabra, viste, es fundamental. Entonces, con mis clientes argentinos te diría que es mucho más fácil que cuando toca un cliente que viene con la cultura de afuera, porque es como que, ¿qué me estás diciendo? Es inevitable preguntarte por qué. No, pero por ejemplo, cuando teníamos $10, andá a explicarle, viste, que bueno, que en realidad el dólar tiene que tomar este dólar, pero si quiere comprar tiene que tomar otro dólar, y cuando quiere amoblar la oficina tiene que tomar, viste.
es como, o cuando hacemos contratos en pesos Claro. y con ajuste trimestral, ahora estamos con una inflación más estable, pero cuando teníamos inflaciones de locos hace 3, 4 años, ¿cómo explicas a una empresa de afuera esa inflación? No te la entienden. Por suerte, estas empresas suelen tener socios locales o tienen gente, entonces uno no es, ¿viste? No estás luchando contra los molinos de viento, somos muchos los que te lo explicamos a estas empresas cómo funciona nuestro mercado, pero es único en el mundo. No hablamos de ley de alquileres, que ya no existe. Ya no existe y es para residencial. No te afecta en absolutamente nada. Lo miraste de costado. Lo miré de costado, sí. ¿Entienden? Vos decías, cuesta entender tipos de cambios, tipos de formas, lo contractual. Pero al momento de negociar, ¿son distintos en cada tipo de cliente? Hablo del que es de acá al que es de afuera. ¿Ves similitudes? A ver, ¿Ves? como siempre nos toca negociar con el mejor negociador de nuestro cliente, ¿no? De la empresa cliente, con lo cual, no, son perfiles parecidos y ahí también juega un poco la empatía y esa cintura que todo inmobiliario tiene que tener, ¿no? De entender a quién tenés del otro lado y que a la hora de negociar lo que buscamos es encontrar las mejores condiciones para los dos lados, ¿no? No se trata que un lado gane y que el otro salga perdiendo, sino, bueno, buscar el famoso win-win. El otro día lo escuchaba a García Resta que contaba la teoría de la naranja y me pareció espectacular. De Fue eso un se boom. trata. El video ese fue un boom. Me encantó. Estuvo en Perro de la Calle, estuvo en la tele, por todos lados. Sí. ¿Tenés alguna así? No, tengo La una cortamos frase, y la hacemos famosa, me gusta, tengo dale. una frase que uso muy a menudo que es ni tan calvo ni dos pelucas, ¿no? A ver. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en nuestro mercado, en la vida, el argentino es muy binario, es todo blanco o negro, ¿no? A la hora de negociar, a la hora de comentar, a la hora de... A ver, no todo es Boca River, no todo es blanco o negro, entonces ves, ni tan calvo ni dos pelucas, ¿no? Tratemos de encontrar la vía del medio, esa vía que Los deje grises. satisfechos a varios. Hacemos futurología. Dale. Un poco, cómo ves de acá en adelante, el panorama también socioeconómico, y cómo ves las oficinas en esta mutación, en esta evolución que van teniendo de acá al futuro, al próximo año, a los próximos 10, más chicas, más verdes, más grandes, diferentes muebles. ¿Qué ves vos que va a cambiar sustancialmente de acá a los próximos años? A ver, yo soy totalmente optimista. Yo debo decir que como Gachi Pachi soy de Sagitario. Dicen que las sagitarianas somos optimistas. Yo soy optimista, yo miro el mercado de modo positivo. Lo que estoy viendo es esta vuelta a los espacios de trabajo. Estoy viendo mucha conciencia de los desarrolladores que construyen, de los inversores que compran y negocian y de las empresas que alquilan espacios de trabajo para sus equipos, con lo cual veo una evolución positiva, veo reglas cada vez más claras y eso me alienta y eso me anima y me pone muy entusiasta. Veo oficinas cada vez más espacios, cada vez más centrados en las personas, como decía, como te contaba el libro, espacios más amigables con el medio ambiente, más sustentables, más verdes, más flexibles, ¿no? Y esto implica también una relación más amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque son espacios que puedan adaptarse a las distintas características de las empresas a lo largo de su evolución y de su maduración. Así que soy totalmente optimista. Sí, amo este mercado. Mariana, sí. Me gustaría cerrar esta charla. Hace más de 30 minutos que estamos hablando de oficinas, del microcentro, alquileres comerciales, con un consejo de tu parte. Puede ser una reflexión, puede ser un consejo, puede ser una crítica. Es tu conexión con la cámara, con el que está del otro lado del ladrillo, para que digas, querés vender tu libro también, para que conectes directamente con el que sigue, con el que ve, con el que consume ladrillo, y para cerrar esta charla tan linda que tuvimos. A ver, si yo pudiera... si tuviera que elegir una palabra que me define, que define a mi equipo y que para mí debería definir nuestro mercado, es autoconocimiento. A mí me parece que es clave en todos los que nos dedicamos al mercado inmobiliario en general, saber quiénes somos, saber cuál es nuestro valor, saber qué tenemos para aportar al mercado, trabajar para mejorar ese valor que tenemos,
Siempre digo, si soy en algo 8, bueno, tratar de ser 9 o 10 en eso que soy 8, y en lo que soy 6, 5 o 4, buscar un aliado estratégico que me complemente, ¿no? Entonces, parto del autoconocimiento como primer regla para todos los que estemos en este mercado. Y algo que me parece clave también, y por eso también me gusta estar acá y me encanta estar charlando con vos, me parece súper importante la comunicación, ¿no? Me parece que nuestro mercado recién ahora estamos empezando a darnos cuenta del valor de la palabra, del valor de comunicar. No solo es saber hacer las cosas, sino también poder contarlo, ¿no? Comunicarlo, buscar múltiples canales de comunicación, y de ese modo, bueno, llegar a cada vez más personas y más clientes, ¿no? Mariana Stange en el aire de Ladrillo. Un aplauso, para Mariana. Muchas Gracias por estar, gracias por venir y por ser parte. Perteneces a la familia de Ladrillo. Me Gracias, encanta. Mariana. Muchas gracias. Y a todos los que están del otro lado, que nos compartieron esta charla tan linda que tuvimos con Mariana para aprender, para saber un poco más sobre el mundo inmobiliario. Pulgar arriba, se suscriben en la campanita y nos vemos el próximo programa de Ladrillo. Chau.